Hola amigos, amigas, bienvenidos al Lente Viajero. Hoy desde Ocaña, norte de Santander, la segunda ciudad de este departamento por número de habitantes, un municipio lleno de mucha historia, de tradición, de una gastronomía increíble, que es de hecho por una de las cosas por las que más nos reconocen a los ocañeros, porque así es, esta es mi tierra y estoy muy contenta de presentarles este municipio, esta ciudad que es conocida con diferentes nombres como el Valle de los Acaritama, el otro planeta, Ocaña, tierra que amaña. Pero más allá de eso, se los va a presentar como mi hogar, como la tierra de la arepa ocañera, de la cebollita ocañera, del bolegancho, de la cocota. Esta ciudad fue fundada en 1570 por Francisco Fernández de Contreras y como la mayoría de cabildos que se crearon deben su nombre primero que todo a una ciudad española a la cual rendían homenaje o algo así cuando fundaban acá los cabildos. Y en segundo lugar se construyó dándole mucha centralidad a lo que era la religión y el derecho. Es por eso que aquí en el Parque Principal de Ocaña encontramos la Catedral de Santa Ana y el Palacio Municipal. Esa es la forma en que fueron construidos la mayoría de los cabildos y así como estos, su arquitectura es principalmente inspirada en la arquitectura española. Entonces los invito a que me acompañen a conocer un poco de esta tierra tan bonita llamada Ocaña. El caparazón y el río se envenena. Ocaña surge ante un imperativo que tenía Pamplona fundamentalmente, de encontrar una salida más expedita al Río Grande de la Magdalena y por lo tanto al Mar Caribe. Y se hace una expedición buscando ese sitio que se localiza en este lugar, no exactamente aquí, por el lado donde queda hoy la universidad inicialmente, ¿no? Eso fue hacia mediados de 1570 y a finales de ese año, en diciembre 14 de ese año 1570, se produce la fundación de Ocaña. Hubo que pedirle permiso al gobernador de Santa Marta, que nosotros dependíamos de Santa Marta, y el gobernador de Santa Marta era oriundo de Ocaña, España, la razón por la cual se le colocó ese nombre. ¿Por qué se escogió Ocaña? Uno, por el clima, probablemente un clima súper benigno. Dos, por la ausencia de indígenas belicosos. Aquí los indígenas que habitaban esta zona eran de la familia de los carates. Carates es un apelativo peyorativo, ofensivo, porque tenían alguna especie de manchas en la piel, ¿no? Entonces se le llamaba caratosos o carates. Ocupaban la zona de lo que es hoy Carí, Aspacica, parte de lo que es el camino hacia el Carmen. Ahora, Acaritamas no existen, eso es un término que alguien se lo ingenió y entró a ser parte de la cultura nuestra. Entonces hablamos de una empresa de transporte con el nombre de Acaritama, hablamos de la revista Acaritama, hablamos de conjuntos musicales Acaritama, pero Acaritama como tal no existe, nunca existió. Entre los primeros cronistas a alguien se le ocurrió hablar del Valle de los Acaritamas y se quedó, pero no hay ningunos indígenas Acaritamas de Pamplona. Desde la montaña récord. Puedo morirme acá si en la mañana me destierra. Pasos altos, lejos de esta tierra, acompañado de luciérnagas que revisan mi avanzar para poder respirar. El camino lento mientras se sube la loma. La religiosidad es una de las cosas que más identifica la cultura ocañera, pero especialmente la Virgen de Torcoroma. Aquí en el santuario del agua de la Virgen es donde se le rinde el principal tributo, donde viene la gente a pedirle milagros, a pedirle favores a la Virgen de Torcoroma. Y esta historia se remonta a su aparición, que fue aquí, en los montes de Torcoroma, cuando Cristóbal y sus hijos Felipe y José, quienes eran una familia campesina de Ocaña que se dedicaban principalmente a la tierra, estaban precisamente buscando madera para hacer algunos cuencos que necesitaban. Sus dos hijos logran tumbar el árbol, se va por un barranco, así que deciden esperar al día siguiente para ir a cortar la madera. Cuando regresan con su padre al día siguiente, están sus hijos dándole con el hacha al madero. De repente Cristóbal para a sus hijos y les dice que miren porque se acaba de aparecer la Virgen. Inmediatamente se arrodillan, se ponen a orar. Ellos conservaron durante un tiempo el madero en sus casas, pero pues como quien dice, se empezó a regar el cuento de lo que estaba pasando y empezaron a pedirles milagros.
De esta manera llegó a la Iglesia Católica, donde finalmente se confirmó que efectivamente la Virgen de Torcoroma hacía los respectivos milagros, y empieza todo este proceso para construir las iglesias. Actualmente en Ocaña hay 2 iglesias que están dedicadas a la veneración de la Virgen de Torcoroma. Una es esta, en el Santuario del Agua de la Virgen, que fue la segunda que se construyó, y otra está ubicada en el centro de Ocaña, más o menos a una cuadra de la catedral, a una cuadra del parque principal, donde la gente igualmente también va a venerar a la Virgen de Torcoroma, pero principalmente este es el lugar donde la gente viene no solamente a pedir por los milagros, sino también a cumplir sus promesas, a dejar detalles o algo en agradecimiento a la Virgen de Torcoroma, y se ha convertido también en un sitio turístico para toda la población que viene. Tanto así que hasta el Atlético Bucaramanga vino acá para pedir por su ascenso a la Liga Profesional del Fútbol Colombiano, y vinieron y cumplieron su promesa cuando recibieron el ascenso. La gente viene más que todo a escuchar la misa. Como ya la gente sabe que celebran acá la misa, entonces vienen temprano. Aquí celebran la misa de 8 y de misa de 10. Es más que todo la gente acude por la misa, y también le piden muchísimo a la Virgen es muy milagrosa. Entonces vienen con muchísima fe acá. Estar aquí en el Santuario del Agua de la Virgen siempre da como mucha tranquilidad, ¿no? Como que independientemente de si sos religioso, de si sos católico, de si venís a pedirle algo a la Virgen de Torcoroma o no, es inevitable que estar acá, aparte de que la naturaleza, siempre estar rodeada de naturaleza te va a hacer sentir más tranquilo, ¿no? Como que la respiración también es más rica, es más sabrosita, es un aire fresco. El hecho de que todas las personas vengan acá con agradecimiento o con esperanza, con mucha fe, a compartir con su familia, hace que toda la atmósfera del lugar siempre se sienta muy acobijable. Es como eso, te sentís como abrigadito, acogido en familia, así no conozcas a nadie de los que están acá. Ay, me voy mañana en la mañana. Y es que este calor es el reflejo del que dan los hogares ocañeros. En cada casa, al desayuno o a la cena, nos cobija el calor de una arepa ocañera con el acompañamiento preferido. Estas arepas han representado la tradición gastronómica de este pueblo y con ello la base del sustento de miles de familias que día a día se alimentan de ella y gracias a ella. Yo soy nacida en la vereda Santa Catalina, del municipio de San Calixto. Mi historia con las arepas empezó a raíz de que nosotros vivíamos en una finca, pero en la finca mi hijo tuvo un accidente, mi niño de 6 años, y falleció. Entonces nosotros decidimos venirnos a vivir acá. Me quedaron 2 hijos más, una muchacha y un muchacho, y necesitaba darles estudio. Entonces mi suegra, ella me impulsó para que hiciera las arepas. Y cuando uno empieza, pues como dice, hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro. Pero como uno empieza haciendo poquitas, uno le va cogiendo la práctica hasta llegar a hacer pues bastantes. Yo a veces hay días en los que pues hacemos 200, hay otros que 150, hay otros días más bajitas las ventas que vendemos por ahí 100, pero está en un proceso así más o menos. Trabajo con amor. Y a la labor, agradecimiento, y también a los clientes, porque sin ellos pues no es posible, y vienen de lejos, llueve, y ellos vienen allá a las arepas. Entonces, más que otra cosa, es como un agradecimiento a la tradición de las arepas ocañeras que me ha podido ayudar a salir adelante. Y así como las arepas, el pan y el bolegancho son sinónimo de Ocaña, el arte tiene un papel crucial en las expresiones culturales de este territorio que cobija a los nacidos bajo el cielo de todo el Catatumbo y de otras regiones que también encontraron aquí un hogar. MRC.
Esto es Racampeche pa' que la trocha atraviese. Póngase los lentes que el tierrero se le mete. Ojo con el río que se salió de su cauce y nacieron los raperos y raperas de estos lares. Esto es Racampeche pa' que la Yo siento que hay algo que distingue mucho a la gente de este territorio y es la capacidad de hacer arte. Y gracias a procesos como el que hace la Montaña Records Catatumbo, eso sigue siendo posible, incluso porque se sigue promoviendo el arte. Y por eso Baré Baré, Vanessa Arévalo, no sé de qué manera preferís que te presente en este espacio. Quiero que nos contes un poquito, que hablemos acerca de lo que hace la Montaña Records Catatumbo, porque si bien antes Ocaña tenía otra identidad, antes de pronto, no sé, éramos un pueblo andino, entonces habían otro tipo de instrumentos. La Montaña Records Catatumbo ha sido parte de esa transformación cultural donde convergen ya diferentes ideas, diferentes géneros, y creo que la Montaña ha hecho muy bien ese papel de la promoción de la cultura, de apoyar al artista, de buscar las formas. Entonces, nada, empecemos a contar un poquito qué es la Montaña Records, primero que todo. Bueno, Montaña Records inicia primero como un colectivo de chicos que hacíamos hip hop. La verdad siento que la razón por la que terminamos juntos la fuimos descubriendo con los años, ya son 7 años que lleva este proceso, pero Montaña hoy en día es un sello discográfico de hip hop con enfoque campesino. ¿Por qué con enfoque campesino? Porque es que esto no es una gran urbanidad, somos un territorio, somos un municipio que hace parte de la subregión del Catatumbo, y a veces la pregunta de cómo llega una cultura como el hip hop tan Bronx, tan Estados Unidos, tan Europa, a las calles de Ocaña, cómo llega el graffiti a estar por aquí, cómo llega el rap, cómo llegamos a tener tantos raperos en la escena. Y nosotros lo descubrimos después de un tiempo, caímos un poco en cuenta que todos los artistas que hacemos parte de Montaña Records, desde los elementos que representamos, ya sea graffiti, sea rap, sea beatmaker, sea DJ, es como que somos personas que vivimos la época del desplazamiento, ¿sí? Gracias al conflicto. No es como que sea un agradecimiento a vivir la guerra, sino que descubrimos como esas cosas Una positivas. consecuencia de, digamos. Exacto. Salimos desplazados a países como Ecuador, Venezuela, y habitamos en ciudades donde el hip hop era resistencia. Y pues claramente uno no llega en el desplazamiento, no sé, a vivir en las mejores zonas de las ciudades, sino como a untarse un poco más de esa cultura de la calle, de sobrevivir. Y todos los artistas que hacemos parte de Montaña Records salimos desplazados de alguna manera a una zona, a un territorio diferente al que estábamos acostumbrados. Entonces resulta que cuando retornamos a Colombia y retornamos el territorio, ya veníamos con esa influencia, ya veníamos con el hip hop, ya habíamos visto que era el graffiti. Y cuando nos juntamos en Montaña Records, que hay gente de Acari, del Tarra, del Acerrío, como que dijimos, pues sí, tenemos el hip hop porque fue una herramienta que se nos brindó en ese entonces para narrar esa realidad, pero es que tenemos nuestro territorio y está muy arraigado a nosotros, entonces fue como que Montaña Records va a ser un hip hop diferente, un hip hop que no solamente tenga los elementos de la cultura del hip hop, sino que tenga los elementos de la cultura campesina, porque la siembra es un elemento de la cultura campesina, los cultivos en general, la vestimenta, los sonidos, la música, son muchos elementos que hacen parte de la cultura campesina, y nosotros dijimos, nuestro hip hop va a tener otros elementos, porque nosotros los llevamos en el corazón y los representamos. Así nacen cosas como la carranga rap, el carranga boom bap, así nacen como escuelas de hip hop campesino en la región, nace Carranga Rap por mi tierrita, que es una forma muy linda de ver a niños y a niñas haciendo carranga, rapeando, escribiendo sus propias canciones. Entonces yo sí creo que la esencia y el corazón del hip hop de Montaña es que es un hip hop que nació como una semillita en el campo, medio de cultivos de coca. Mi nombre es Iván René Ramírez, soy oriundo del Tarra Norte de Santander, nací allá en una vereda, y por haber nacido en vereda creo que ahí uno empieza a conocer como esas raíces campesinas. Yo siempre lo he dicho, mi familia es una familia muy carranguera, es una familia muy apegada, muy arraigada a la tierra, y de ellos logré, digamos, agarrar muchas cosas, como aprender a tocar una guitarra, como aprender a sembrar, como aprender a manejar la tierra. Pero llega un momento, digamos, en la historia, y es que hay una ruptura cultural, una ruptura del tejido social,
y en ese momento hay la necesidad de salir a unas nuevas tierras donde se encuentra con una nueva cultura, y ese momento del desplazamiento. Desde ahí conocí el hip hop, pero tenía mi herencia carranguera, entonces ya con el tiempo empiezo a hacer rap, pero pues le faltaba alguito, ¿no? Le faltaba como esa esencia. Y un tío mío que, digamos, cuando él estaba en vida me hizo como la apreciación: ¿y por qué no mezclas la carranga con esa música que haces? En ese caso el rap. De ahí nació la idea, empecé a trabajarla y pues ya es la configuración de carranga rap asimétrico catatum. Es música desde las raíces, música desde las tradiciones campesinas. Es como salir desde el campo, llegar a la ciudad, encontrar nuevos ritmos citadinos como el hip hop, como el trip hop, y mezclarlos con la carranga. Entonces desde ahí nace la carranga rap, que es como también una estrategia para empezar a buscar, digamos, lo que los jóvenes escuchan, pero rescatando esas raíces. Muchas veces sucede que, digamos, por la entrada cultural de otros países, de otros géneros, pues olvidamos nuestras raíces. Y qué bonito es cuando uno logra hacer estas fusiones con la música que le gusta a los jóvenes, pero también con la música que ha sido nuestras raíces, y pues desde ahí poder llegar a un enganche y poder llegar ahí. ¡Qué hijo de música, Ponce Lanzarote! Es que uno cuando ven allá abajo lo conocen de lejos. Sí, ya uno cuando sale y se baja de la buceta ya dicen: ¡ay! Este viene allá de la montaña. Y desde otro enfoque, la corporación Errante Lab ha llevado a diferentes sectores de Ocaña la fotografía y el cine como otra alternativa cultural. Empezamos como con un taller de fotografía inicialmente, y después fue como que empezamos a ver que los espacios tenían como muy buena recepción y se podían ir como mejorando cada vez más. Entonces, este es nuestro 4º año y hemos hecho ya 4 laboratorios de fotografía, en narrativas, hemos hecho laboratorios en narrativas audiovisuales, fotográficas, sonoras, y estos procesos han sido muy chéveres porque además nosotros los terminamos siempre con una exposición en un museo o en el barrio o en una plaza pública, ¿no? Entonces eso también le permite como a las personas dialogar con los contenidos que trabajamos. Nosotros hemos hecho estas iniciativas de acercar sobre todo a los jóvenes y adolescentes a través de las narrativas, y eso ha sido un ejercicio muy bonito porque aparte es como un vehículo para tocar temas que hacen parte como de la realidad social. Entonces podemos hablar de violencias basadas en género o derechos humanos o no sé, proyecto de vida, ¿no? para los jóvenes y los adolescentes. Entonces, en ese ejercicio también nos dimos cuenta como que, por ejemplo, en términos audiovisuales en el municipio y en la región, pues hace falta como un espacio como de un poquito más grande, como una magnitud más importante para permitir sobre todo que los jóvenes que están como interesados puedan empezar a ver contenidos de afuera, pero también mostrar sus contenidos. Claro. Y también pues poner como a dialogar a las películas con la gente. Entonces por eso también hemos querido descentralizar el festival, que es un reto en términos de logística, de producción, porque te implica quizás doble, triple gasto, y también el equipo requiere como de más esfuerzos y más trabajo, pero también digamos que la recompensa es muy bonita porque es también entregarle el mensaje, sobre todo a los barrios que están más sobre la periferia o más alejados como del centro, de que ellos digamos pueden ser sujetos que merecen estos derechos culturales, digamos, si uno lo quiere llamar así. Y esta fue la historia de las tapas del frijol coco. Además de las expresiones artísticas, identificar un ocañero en otras tierras es una tarea bastante fácil cuando nos escuchás hablar gracias a nuestro particular voceo. Si uno dialoga con nuestros campesinos, con nuestros ancestros, con nuestros abuelos y un poco más allá con los bisabuelos, encuentra que todavía en el pueblo hay muchas expresiones arcaicas, pero que son una belleza increíble y de un enraizamiento con lo que es la región impresionante, ¿no? Y esas palabras son, repito, que vienen desde la época de la colonia, de la época de los españoles, pero que se quedaron aquí y se transmitieron de padres a hijos, ¿no? Entonces, yo creo que el doctor Trillos ha recogido de esas expresiones tan nuestras ese diccionario del ocañol, ¿no? Para hacer referencia a que esto es algo único, particular, pues.
Y entre las particularidades de nuestra región hay una especial que resulta atractiva para los turistas por sus rasgos no muy comunes en otras zonas protegidas de Colombia. Un área de más de 1000 hectáreas ubicada en la playa de Belén que conserva flora y fauna endémica y es ya un patrimonio para los habitantes de la región, quienes acuden a ella para la contemplación de las grandes formaciones rocosas y la naturaleza que le rodea. Bueno, hay un tema y es que la gente cree que esas formaciones se llaman estoraques, pero el nombre del parque de los estoraques lo toma de un árbol. Ese árbol es el Styrax guianensis, que fue extinto hace más o menos 60 o 70 años. Por ser muy medicinal, digamos, tenía muchos usos. También pues para construir casas, en fin, los residuos servían para cocinar. Entonces era un árbol muy apetecido, sobre todo para el tema cosmético y hacer jarabes expectorantes y todo ese tema es lo que cuentan los abuelos. Pero digamos, el estoraque, el árbol, solo lo había en este lugar. Cuando se extinguió, la gente siguió llamando al lugar estoraques. Vamos a los estoraques, pues a ver las formaciones, las cuevas, porque esto, desde los ancestros, que eran los aborígenes patatoques, ellos tenían este lugar como lugar de ceremonias, rituales, ¿cierto? Hay inclusive anécdotas ahí ¿cómo le llama? Mitos de que los aborígenes también tenían para una cueva ahí como para el matrimonio, en fin. Entonces se ha dado una serie de mitos y leyendas en torno a los estoraques. Pero en el año 1988 pues se da la declaratoria de ANU, Área Natural Única, Los Estoraques. Es la única área protegida con esa condición, debido a las geoformaciones que tienen dos tipos de formación, digamos. Hay unas milenarias que son tipo columna y hay otras más recientes que son tipo cónicas. Las milenarias se dice que tienen entre 35.000 a 40.000 años. Están compuestas de aplitas y riolitas y muchos minerales como el óxido de hierro, el manganeso, que le dieron la impermeabilización y le ha permitido hasta el momento sostenerse. Lo que no pasa con las cónicas, que fueron hechas ya por la lluvia y el viento al paso de miles de años también, pero menos que las anteriores. Pero estas sí se dejan, digamos, como erosionar muy fácilmente. Por eso, la declaratoria para conservar las geoformaciones en torno a un ecosistema de bosque seco premontano o subxerofítico, que es muy importante. Es tan importante que hay una mariposa de las 317 que hay acá, que es endémica en los estoraques. Ya está reconocida por la ciencia. Y la arepa sola con chico de carne por todos los barrios. Les cuento que yo hace mucho que no venía por acá. Para todas las personas que somos de Ocaña o de Ábrego o de cualquier pueblo de alrededor, la visita a los estoraques es una cosa obligada en algún punto de tu vida. Cuando viene familia de afuera, cuando son los paseos en diciembre, siempre se viene acá. O simplemente un plan de fin de semana es venir a la playa, en algunas ocasiones venir a los estoraques. Y les cuento que si uno pierde un poquito el físico, difícilmente la logra porque las caminatas son largas, pero siempre súper invitadísimos todos a que vengan aquí a los estoraques, a la playa de Belén. Y no solamente esto, hay muchísimos más lugares aquí en los alrededores de Ocaña que pueden encontrar para hacer ecoturismo, para venir de pronto un fin de semana solamente a descansar un ratico. Y créanme que les va a gustar porque es tremendo plan. Quiero insistir, si el vivir es para construir con mi guitarra. Quiero insistir, resistir para existir, rememorando sueños. Y de esta manera llegamos al final del Lente Viajero, hoy desde Ocaña, mañana desde cualquier lugar del mundo. Gracias por su atención. Llena, dejando dolores. La Montaña Records, Catatumbo.